Muy buenos días, hermanos. Uno de los trabajos del cristiano es de estar ocupados en compartir el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Por qué vino Cristo como un bebé en el pesebre? ¿Por qué vino Cristo? Y a veces cuando estoy hablando con la gente, yo hago esta pregunta a ellos: ¿por qué vino Cristo? Y normalmente, hermanos, recibo una de dos respuestas, a veces dos respuestas. Pero uno, por supuesto, es Cristo vino a morir por nosotros. Y sin duda, hermanos, principalmente la razón por qué vino Cristo a esta tierra era para morir, buscar, como dice la Biblia, buscar y salvar a los que se había perdido. Entonces, para salvarnos, morir por nuestros pecados. Pero otra razón también, hermanos, y la razón secundaria, déjenme decirlo así, es para mostrarnos cómo es siendo como cristianos, siendo como nuestro Salvador Cristo, cómo es que usted y yo debemos vivir. Y me gustaría empezar leyendo unos versículos muy conocidos en el libro de Lucas capítulo 2. Voy a leer dos versículos hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 6 y 7 de capítulo 2 dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, una de las razones por qué vino Cristo aquí a este mundo era primeramente para morir por nosotros. Pero también podemos aprender de su vida aquí en ese versículo 7 que Cristo vino a mostrarnos cómo vivir. Principalmente, hermanos, debemos vivir como Cristo, humildemente. Cristo es el Rey de Reyes. Pero aún siendo el Rey de Reyes, aún siendo Dios mismo, Él vino a este mundo y nació en el pesebre. ¿Por qué, hermanos? Yo creo que es para mostrar a nosotros que también debemos aprender de ser humildes. Estamos apenas celebrando la Navidad. Y en este tiempo de Navidad, hermanos, es un tiempo de pensar y pensar en un bebé ahí en el pesebre, hermanos. Pero es para mostrarnos que debemos ser humildes y con mansedumbre, como dice otros versículos en la Biblia. Es para darnos un ejemplo que yo creo que entre muchos cristianos hoy en día es un ejemplo olvidado. Hay muchos cristianos que quieren decir qué tan espiritual son y quieren mostrar qué tan espiritual son. Y en verdad, hermanos, no somos tan espirituales. Para usted, yo creo que igual para mí, sin duda, es una batalla para vivir como debemos vivir. Pero es una batalla que podemos ganar. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Dios mismo nos puede ayudar para que podamos aprender cómo es que usted y yo podemos vivir con humildad. Deben decirlo así. Hermanos, si hubo alguien que mereciera nacer en un palacio, este fue Jesucristo. Pero nos dio este ejemplo de que usted y yo también debemos ser humildes. Debemos andar humildes como nuestro Señor Jesucristo. Ahora, humilde no quiere decir que vamos a dejar a todos tomar ventaja de nosotros. Pero humildes en la manera que estamos presentándose a los demás. ¿Por qué? Porque queremos ser como nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos mostró desde su nacimiento en el pesebre hasta sus últimas palabras en la cruz. Nos mostró la humildad verdadera. Entonces, eso es algo que debemos querer en nuestras vidas también. Entonces quiero mirar algunas cositas de cómo es la humildad verdadera, ¿ok? Número uno, la humildad verdadera, se enfoca en los demás.
Está enfocado en los demás, sus ojos no está puesto en sí mismo, no está puesto en lo que quiero yo, pero debemos estar enfocados en los demás para ayudar a los demás con nuestras vidas. Déjenme leer un versículo en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Dice aquí en la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismo. Versículo 4. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Aquí en ese versículo está diciendo a nosotros que debemos estar pensando en los demás, en las necesidades de los demás, en los sentimientos de los demás. No debemos, hermanos, ser como las personas que siempre están pensando en sí. Eso es lo que quiero yo, esos es mis deseos, esas son las cosas que yo quiero alcanzar en mi vida. Debemos ser como Cristo. Cristo fue nuestro ejemplo. Hasta que murió, hermanos, dio por nosotros su propia vida para morir por nosotros, hermanos. Y también nosotros debemos estar buscando maneras de servir a los demás y buscar lo bueno por los demás. Hermanos, hoy en día, hermanos, eso no es lo que enseñamos, lo que está siendo enseñado a los niños en la escuela. No es lo que el mundo nos está enseñando cuando están mirando la televisión. Las cosas que miramos ahí, cuando estamos mirando en el internet, las cosas que miramos allí, no está diciendo que debemos ayudar a los demás. Está diciendo que debemos ayudar a nosotros mismos. Hermanos, como Cristo tuvo el enfoque de su vida en los demás, también usted y yo debemos ser humildes y debemos estar usando nuestras vidas por lo demás. Un ejemplo de esto, hermanos, cuando salimos a testificar, cuando repartimos un folleto ahí en la tienda, ahí caminando por la calle, ahí en una tienda, cuando repartimos folletos y cuando estamos testificando con la gente, diciéndolos cómo pueden ser salvos por medio de Cristo. Esta es una manera de ser humilde. ¿Por qué, hermanos? Estamos poniendo nuestros deseos al lado. Estamos diciendo y pensando en lo bueno por los demás. Estamos testificando a ellos. Ese es el mejor ejemplo, hermanos. Estamos levantando al Señor Jesucristo delante de ellos y diciendo: es lo que me salvó. Eso es lo que cambió mi vida. No estamos diciendo: pues yo soy buena persona, tú necesitas lo que soy yo. No. Estamos diciendo: tú necesitas el que cambió mi vida. Amén. Entonces, ese es ser humilde cuando estamos repartiendo la palabra de Dios a los demás. Y es lo que necesitan. Necesitan saber cómo es que pueden tener el perdón de sus pecados. Cómo es que pueden ir al cielo un día. Y la respuesta, hermanos, es solamente por el sacrificio del Señor Jesucristo. Es lo que predicamos. Esta es parte de la humildad verdadera. ¿Ok? La segunda aspecto, déjenme decirlo así, la segunda aspecto de la humildad verdadera. Número 2, estará sujeta a la autoridad. Si somos humildes, vamos a ser sujetos a la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cada uno tiene una autoridad. A veces, algunos de nosotros tenemos más que una autoridad, pero debemos ser humildes y debemos ser sujetos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 5, dice así. Dice: igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos, y todos sujetaos unos a otros, y vestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces ahí está diciendo, si vamos a ser humildes, vamos a estar sujetos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas.
Puede ser sus papás, puede ser su jefe, puede ser su pastor de la iglesia, puede ser una persona, una maestra en la escuela. Puede ser muchas cosas, hermanos, pero hay autoridades que tenemos sobre nosotros. Y si somos humildes, aquí está diciendo que debemos sujetarnos a ellos. Amén. Entonces yo sé que eso no es algo que nos gusta. No. Pero hermanos, es la palabra de Dios. No estoy inventando esas cosas. Apenas lo leímos directamente en la palabra de Dios. 1 de Pedro 5:5. Luego vamos a ver más versículos de 1 de Pedro que habla de la humildad. Pero debemos ponernos abajo la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Déjeme decirle un ejemplo. No hay cosa más bonito que ver a un soldado en orden. Un soldado que está listo, un soldado que sabe quién es su general y que está bajo la autoridad puesto sobre él. Pero tampoco, hermanos, tampoco debemos estar desobedientes a la autoridad que Dios ha puesto a nosotros. También es una gran bendición cuando vea un hijo de Dios, un soldado de la cruz que está en orden. Un soldado de la cruz que sabe quién es su general. Un soldado de la cruz que está sujeto a la autoridad puesta sobre él o sobre ellos. Hermanos, yo no soy muy buen soldado, pero me encantaría ser obediente a mi general. Amén. Entonces no es mala cosa de ser sujeto a la autoridad que Dios ha puesto en tu vida. Esa es una señal de la humildad verdadera. Hoy en día, hermanos, hay muchos que dicen, no me va a mandar. Yo hago lo que yo quiero hacer. Pero hermanos, esta es falta de humildad. Y Dios no puede bendecir una persona o un espíritu así. Dios bendice a los que dicen, sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Y así vamos a ver la mano de Dios sobre nosotros. Pero requiere que somos humildes. Humildes y que podamos ser sujetos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. ¿Ok? Estamos hablando de la humildad verdadera. ¿Ok? La humildad verdadera. Número 3. La humildad verdadera se requiere para verdaderamente recibir la palabra de Dios. Déjeme explicar. Si no somos humildes, ni vamos a poder recibir de verdad lo que dice la palabra de Dios. Tú puedes ir a una iglesia todos los días, pero si no llegas a la iglesia con un corazón abierto, listo para recibir, un corazón humilde, entonces no vas a recibir la palabra de Dios. Todo ese tiempo va a ser en vano. Déjeme leer de la palabra de Dios, Santiago, capítulo 1, versículo 21. 1:21. Dice la palabra de Dios así. Dice, por lo cual dejad todo inmundicia y superfluidad de malicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Está diciendo aquí, debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre, siendo humildes. Amén. Cuando llega a la iglesia, debes llegar a la iglesia diciendo, Señor, háblame. Señor, enséñame. Señor, dame lo que necesito para que te pueda servir con todo mi corazón. Dios quiere, hermanos, Dios quiere compartir su palabra preciosa con nosotros. Pero necesitamos entender que hay un requisito, la humildad. La humildad. Hermanos, yo he conocido gente que llegan a la iglesia y ahí hacen sus brazos así. Y ahí están mirando los cristianos, están mirando el pastor, están mirando los que cantan. Y ahí llegan ahí para juzgar. Y ahí está bien cerrados sus corazones. Y luego salen del lugar y dicen, pues, está bien esta gente, pero no me habló. Hermanos, la palabra de Dios no nos puede hablar si no llegamos a la casa de Dios con un corazón que es, déjeme decirlo así,
que es humilde, que es lleno de un deseo de conocer a Dios. Hay muchos que llegan a la iglesia con un corazón frío y dicen, pues háblame si puedes. Pero no, hermanos, debemos hablar con Dios y decir, Señor, te necesito. Necesito saber lo que quiere decirme. Yo necesito saber. Yo vengo humilde delante de ti. Háblame. Enséñame. Hermanos, muchos han hecho un fracaso de sus vidas. ¿Por qué? Por el orgullo o por la soberbia que tienen en sus corazones. Y así, hermanos, Dios no nos puede hablar. Así Dios no puede obrar en nuestro corazón cuando llegamos ahí a la casa de Dios con corazones cerrados o con corazones fríos. Pero cuando llegamos a la casa de Dios y estamos recibiendo la palabra de Dios, debemos recibir la palabra como dice aquí. Dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Amén. Entonces tenemos que recibir con mansedumbre o siendo humildes. Incluso, hermanos, hay pastores que han perdido sobre los años, han perdido la humildad. Y hermanos, si pierden la humildad, van a perder también el poder de predicar. Van a perder el poder de ser de bendición al pueblo de Dios. Los pastores, incluso a los pastores, debemos quedarnos humildes delante de Dios, sabiendo que solo Dios nos puede ayudar. Solo Dios puede edificar una obra. Solo Dios puede cambiar el corazón de las ovejas. Es Dios, es su palabra que hace el trabajo. Pero cuando un pastor empieza a pensar, es que yo soy buen predicador, yo soy un buen pastor. Cuando empieza esto, hermanos, pues para abajo, tu ministerio para abajo, tu vida espiritual para abajo, el pueblo de Dios para abajo. Debemos, incluso los pastores, quedarnos humildes siempre. ¿Ok? Es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Una cosita más. ¿Ok? La humildad verdadera será recompensada al final. Amén. La verdadera humildad será recompensada al final. Un versículo más. Regresamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios así. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Ahí está diciendo que debemos ser humildes bajo la poderosa mano de Dios. Amén. ¿Dónde nos humillamos, hermanos? Bajo la poderosa mano de Dios. Debemos ser humildes. Y luego, en segunda parte del versículo dice, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Cuando llegue el tiempo correcto, Dios te va a exaltar. Amén. Dios te va a bendecir. Dios te va a poner a un nivel donde Él quiere. Pero ¿por qué, hermanos? Porque fuimos obedientes y fuimos humildes bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Reconociendo. Bajo la mano de Dios tiene esa idea. Reconociendo la autoridad sobre nosotros. ¿Sabe dónde yo debo ser? Bajo la mano de Dios. Amén. No arriba de la mano de Dios. ¿Sabe dónde debes estar? Bajo la autoridad, bajo la mano preciosa del Señor Jesucristo. Amén. De Dios mismo. Debemos quedarnos siempre humildes diciendo, Señor, te necesito. Tú eres mi protección. Tú eres mi Señor. Y lo que tú quieres, Señor, te voy a hacer. Amén. Bajo la poderosa mano de Dios, dice la palabra de Dios. Amén. Y cuando no somos así, cuando no queremos estar bajo, no queremos humillarnos, no queremos que alguien nos manda, cuando no queremos ser obediente a esta mano de Dios, no queremos ser bajo la autoridad de Dios, cuando no queremos hacer esto, hermanos, es lo mismo que rechazar la mano de Dios. Imagínense que Dios quiere poner su mano sobre ti y tú dices, no,
Yo voy a hacer lo que yo quiero. Imagínense, hermanos, tratando de tratar a Dios así. No, yo hago lo que yo quiero. Yo soy la autoridad de mi vida. Yo tengo mis derechos. Yo quiero mis derechos. No, hermanos. Debes ser humilde. Dice, sí, Señor, lo que quieres. Sí, Señor, yo voy donde me mandas. Sí, Señor, como usted me dice, yo lo hago. ¿Por qué, hermano? Para rechazar la mano poderosa de Dios es una acción muy peligrosa. ¿Sabe dónde quiero yo quedarme? Bajo la poderosa mano de Dios. Pero esto quiere decir que debemos quedarnos humildes delante de Él. Hermanos, sería mucho mejor aprender de humillarnos a nosotros mismos que tener que Dios nos humille. Amén. Yo prefiero 1000 veces humillarme y decir, Señor, no te merezco. Señor, por favor, ayúdame. En lugar de ser bien lleno de soberbia. Y dice, no, que yo puedo. No. Y Dios dice, déjame enseñarte algo. Y luego que Dios tiene que ponerme para abajo. No. Yo prefiero ponerme para abajo. Señor, bendíceme. Te necesito. Quédate humilde, hermano. Hermana, quédate humilde. Y cuando Dios habla a su corazón, cuando Dios te muestra algo a través de tu pastor, a través de predicación de la palabra de Dios, a través de sus devocionales diarios, cuando Dios te muestra algo, dile, sí, Señor, perdóname, ayúdame, te necesito. Debemos humillarnos delante de Dios. Hermanos, el bebé en el pesebre, el Señor Jesucristo, nos dejó uno de los mejores ejemplos de siendo Rey de Reyes. Él se humilló delante de nosotros. Vino a este mundo de morir por nosotros. Vino a este mundo de mostrarnos cómo es que usted y yo debemos andar. Debemos andar siempre humildes delante de un Dios todopoderoso. Y así, hermanos, vamos a recibir la bendición. Entonces, si Dios habló a su corazón, si nada más quiere pedirle a Dios, Señor, ayúdame todos los días de mi vida. Ayúdame para que yo pueda quedarme humilde delante de ti, porque te necesito. Yo soy nada. Soy nadie. Y merezco el infierno. Pero gracias por la salvación. Ayúdame a quedarme humilde delante de ti todos los días de mi vida. Si Dios habló en su corazón, vamos a tomar un momento. Vamos a tomar un momento de silencio, un momento de oración. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo? Pídele a Dios, Señor, yo quiero quedarme humilde. Todo lo que soy es por ti. Vamos a orar. Amén. Pues hermanos, si vamos a ser honestos, todo lo que tenemos es de Él. Toda bendición que tienes tú es de Él. Y debemos quedarnos humildes todos los días de nuestra vida, diciendo, gracias, Señor. Gracias por salvarme. Gracias por perdonarme. Y gracias por usarme. Pues espero que ha sido de bendición, hermanos. Y hasta la próxima.